Bien, vamos a empezar a revisar las cosas que he revisado con ustedes, porque muchos me dicen, oye, lo que nos anuncias de verdad funciona, y hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas que pues en el momento se las muestro y no sé si van a salir malas, al parecer están bien, pero hoy quiero mostrarles un par de cositas que revisé hace 3 años más o menos. Seguramente ustedes recordarán cuando revisé esto. Tengo esta cosa, señores, que viene en una caja, parece caja de herramientas. Pero esto yo jamás lo había visto en mi vida. Fíjense cómo viene. Ay, creo que ese azotón separó todo. Pero aquí están las instrucciones, unos O-rings. Pero vean, tenemos una manguera con sus conectores y un filtro. Esto está interesante. Tenemos una mezcladora, creo que ya se dieron una idea de lo que es, para mezclar jabón y que se haga espuma. Y de este lado viene una batería que es de 20 volts. ¿Ok? Viene con su indicador de voltaje, viene con un cargador naturalmente, y de este lado, vean nada más, tenemos una hidrolavadora de baterías, o una Karcher, como se le conoce, pero eso es una marca, no es que así se llame la máquina. Entonces esto, fíjense, tiene un botoncito aquí, pues esto lo podemos utilizar de esta forma, pero aparte, si presionamos este botón, es como ya una pistola tal cual, o sea, aparte tiene un diseño bien como de arma, vean, hasta tiene las patitas. Entonces, no sé, se me hace interesante. Así que de este lado hay algunos accesorios. Este, por ejemplo, tiene diferentes puntas para lanzar el agua de forma diferente. Tenemos aquí conectores para, pues, tal vez si lo queremos conectar directamente a una manguera. Y tenemos, pues, una punta o extensión. Esto ya ustedes lo han visto en las máquinas hidrolavadoras comunes, donde... Un segundo. Les decía, lo podemos hacer más corto. Esto se puede hacer con todas. Creo que lo voy a dejar así. Y vamos a meter la batería aquí abajo, que solamente hay que alinearla. No la puedo alinear. Estoy muy bien para esto. No puedo creer que no. Ahí está. ¡Wow! Tenemos aquí el botón para activarla. Y tenemos alto y bajo. Entonces hay 2 velocidades. Y ya nada más la manguera se la vamos a conectar por aquí abajo. De hecho tiene un poquito de agua. Es conexión rápida. Lo interesante es que usualmente estas hidrolavadoras hay que conectarlas a la manguera del agua. Y esta va a succionar el agua, pues, de una cubeta. Entonces vamos a utilizar esa cubeta colapsable que les enseñé. Y vamos a probarla para ver cómo lavamos el coche. Ok, usar esta cosa es bien fácil. Solo necesitamos nuestra cubeta. Y vamos a meter la punta que tiene un filtro. Entonces la metemos ahí, nos aseguramos que esto esté bien adentro. Y ahí la tenemos, ¿ven? Yo no sé si se alcanza a ver bien en la cámara, pero esta es una punta. Después tenemos la que sigue. Está como más abierta. Oh, ¿ven? Esta es más como para enjuagar todo el agua, se me está viendo para acá. Y después... Este es más como de Karcher para lavar el coche. ¡Au! Hasta duele. Y la siguiente... No, esta sí es la... ¡Ah! Duele muchísimo. No, esa sí es... Está más fuerte. Ok, entonces si queremos quitar la mugre, son todas. Yo creo que voy a utilizar esta de Karcher. Y bueno, nada más quiero que vean. Está súper bueno que la manguera esté larga. O sea, me puedo ir hasta el otro lado del coche y lavarlo sin problemas, ¿ok? Esa era mi preocupación. Pensé que iba a tener que estar cargando la manguera. Ahora quiero enseñarles esto. Esta es la potencia alta y presionamos. Esa es la baja. Aún así no lo puedo tocar, me duele. Pero si lo dejamos en alta, creo que está bien. Entonces, a ver, vamos a echarle a las llantas. Nada más les cuento que hay versiones, denme un segundo porque hace mucho calor. Hay versiones con 2 baterías, las que vienen con su propia cubeta. Voy a abrirlo, vean, la caja está súper sucia, utilizada. Por dentro también la trato súper mal, está ahí en el jardín siempre. Pero esta es mi pistola de presión. Me acuerdo que el diseño que tenía era como de una especie de arma, pero está muy, muy cool. La batería, no sé dónde la dejé, pero vean nada más, está muy, muy usada. Con esta lavo el coche, la bicicleta. Y estas cosas, hay muchas que he descubierto que son muy económicas, de 400, 500 pesos, 20, 30 dólares, pero sí deben de gastarle un poquito más, unos 70, 80 más. Esta más o menos costaba eso. Ya no la encontré, pero me encontré una equivalente, porque lo importante de estas cosas es que la entrada de las baterías es de la marca Makita. Así que si ustedes tienen algo de Makita,
pueden utilizar esas baterías o las baterías que incluyen estas cosas le van a quedar. Yo les voy a dejar abajo en la descripción una que tengo. Debajo de esa descripción van a encontrar otras más económicas. Esas no van a funcionar, pero la presión no es tan alta. Ahora, todas estas tampoco esperen la misma presión que una Karcher o una máquina de presión que se conecta pues a la corriente eléctrica. Sí hay de baterías que tienen esa presión, pero obviamente son más costosas. Así que yo les recomiendo esta o esta que les voy a poner ahí en el enlace para lavar el coche, la bicicleta, lo que sea. Lo bueno es que, bueno, esta me acuerdo que no recuerdo si venía con esta vean, o sea, está súper sucia la cubeta, pero esta cubeta que se aplasta ha durado mucho. Vean cómo le ha dado el sol y se ha decolorado, pero no se ha roto el material con el que está hecha la cubeta. Entonces también se las voy a dejar ahí abajo en la descripción la cubeta, pero esta cosa pues viene con esta cosa. La verdad es que nunca he utilizado esto para hacer espuma, pero creo que está interesante y también trae una extensión para que la hagamos más larga. La verdad es que esa tampoco la utilizo, me gusta así de tiro corto y viene con algunos otros conectores para ponerle manguera, cosas que no utilizo. A mí me encanta porque trae este filtro que ustedes saben que vivo en Mérida, Yucatán. Entonces aquí el agua tiene muchas sales y esto nunca se ha tapado, nunca lo he tenido que abrir. Vean cómo está todo decolorado, pero nunca me ha fallado y eso es lo que me sorprende de esta máquina, que sigue funcionando. Y lo único que sí ya empiezo a ver después de 3 años de tratarla muy mal es que pues estos sellos empiezan a resecarse, pero siguen funcionando bien. Me gusta porque esto hay que meterlo a presión y queda ahí y simplemente pues metemos esto del otro lado a una cubeta y ya tenemos agua a presión. Así que esta yo creo que es una cosa que ustedes deben de conseguir tomando en cuenta lo que les acabo de decir. Ahora, esto lo pueden conseguir en AliExpress. Ahorita están de aniversario, tienen cupones del 70% del 18 al 27 de marzo. Así que chequenlo. Yo voy a tratar de dejarle los cupones que siempre me mandan allá abajo en la descripción. A mí la verdad es que me gusta más comprar las cosas en AliExpress porque siento que los productos están buenos. No digo que en otras plataformas no, pero todo lo que viene del otro lado del mundo, pues ya confío mucho en la plataforma. ¡Ah! Bien. Tengo una bolsa y tiene los sellos justamente que se me están desgastando. No me había dado cuenta de eso. Y estos están pues como nuevos, se los voy a cambiar. Fíjense, no me había dado cuenta. Pero sí, eso está cool por el tipo de baterías. Y ya hay muchas baterías así que pues todas estas máquinas utilizan. Yo tengo muchas cosas que utilizan esa clase de baterías, incluida mi sierra circular que voy a convertir en cortadora de pasto. Por cierto, por ejemplo, ahí tengo abierta la Karcher o la lavadora de presión. La que yo les sugiero cuesta 1,200 pesos más o menos. El envío les va a costar 150 pesos, pero vale mucho la pena. Por lo que veo es exactamente la misma, solo le cambiaron la carcasa. Así que importante. Tiene puntas para diferentes chorros. Y la otra cosa que les quiero mostrar es esta. Esta también la revisé hace mucho tiempo. Y al principio yo tenía mis dudas de si la iba a utilizar o no. De hecho estuvo guardada mucho tiempo, pero cuando llegó visitas a la casa, con esto pude inflar. Ya fui por las baterías. Los colchones. Lo padre de esto es que aquí pues vamos a poder ponerle la punta y tiene esta especie de calcetín porque vamos a poder recoger cosas. No es una aspiradora, pero sí, si lo ponemos en donde sale el aire y utilizamos el costado para succionar cosas, las aspas son tan grandes que nada se le va a atorar y pues lo vamos a poder atrapar aquí. Y si no, pues podemos desinflar algo con esto. Los colchones, cuando los desinflamos muy bien, pues ocupan menos espacio y esto tiene muchísima potencia. Estoy sorprendido porque esto tiene de 11,000 a 19,000 revoluciones por minuto. Es sumamente rápido y no sé si se acuerdan ustedes, hice un lanzador de bolitas de queso con una sopladora de aire que se conectaba a la corriente eléctrica. Bueno, pues ahora en estos días me voy a hacer una lanzadora de bolitas de queso, pero con esta de baterías. No sé por qué no lo había pensado. Ahora ya va a ser portátil, así que estén atentos a ese video. Vayan a ver el otro, ahí se los dejo, pero este va a estar interesante. Y además pues sirve como sopladora de hojas aquí en Mérida. Esto es súper práctico a la hora de cortar el pasto. La verdad es que ahorita no había hojas y ya estaba recién cortado el pasto y no tenía
que soplar, pero esta máquina, pues vean, ya también está un poquito usada. La batería es intercambiable con mi lavadora a presión, y esta cosa en AliExpress con todos sus accesorios sin batería les va a costar 221 pesos y con batería 441 pesos, que serían como unos $11 sin batería y como unos 20 y tantos dólares con batería. Entonces yo estoy seguro que ustedes van a encontrarle uso a estas cosas. Así que chequen todo esto ahí en AliExpress, porque ahí en su venta de aniversarios sí tienen descuentos, no como las otras apps que siempre te están dando descuentos, pero resulta que no te los pueden dar porque no eres usuario nuevo, porque no compartiste. Y estén atentos, porque así voy a ir mostrándoles todo lo que tengo, que he ido revisando a lo largo del tiempo, para que ustedes vean si sale bueno o no. Pronto les voy a mostrar los proyectores para que vean qué tanto se han degradado. Pero mientras les dejo estas cositas ahí, también les voy a dejar la cubeta. Esta es una chulada, la cubeta es súper útil porque también sirve para ir a la playa y mover arena, divertirse un poco. Así que cuéntenme qué piensan. Y pues bueno, recuerden que esto nada que hacer. Chequen los enlaces ahí abajo y nos vemos. Y acuérdense, tengo todo lo que he revisado últimamente en la tienda nkh.com a un precio menor, porque son los productos que revisé aquí para que yo pueda seguir pidiendo. Nos vemos.